Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Estamos en el cuarto encuentro de Democracias Neoliberales, lecturas e interpretaciones críticas, donde nos propusimos reflexionar sobre la composibilidad entre democracia y neoliberalismo. Y hoy tenemos el gusto que nos acompañe Franco de Ledone, quien es doctor en comunicación política por la Universidad Libre de Berlín, es coeditor del libro Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagió Europa, un libro publicado en el 2019 de manera independiente. Es coautor de Factor AfD, el retorno de la ultraderecha a Alemania. Además trabajó como asesor en comunicación, trabaja, entiendo, como asesor en comunicación, trabajó en campañas electorales en Alemania, en el Parlamento de Berlín, y además colabora con múltiples medios de comunicación en Alemania, Francia, España, Latinoamérica. Eh, Tiene un sitio muy interesante también, propio, que se llama eleccionesenalemania.com, y es bien interesante también lo que hace con los podcasts. Escuché varios de Epidemia Ultra y Bajo la Lupa. Hoy nos presenta una exposición que se titula Cuando el nativismo reemplaza al neoliberalismo, el caso de las derechas radicales europeas. Franco, todo tuyo. Bueno, Germán, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a Micaela. La verdad que estoy muy contento de poder charlar con ustedes y ojalá que juntos podamos discutir algunas cuestiones. A mí me parecen obviamente interesantes, si no, no daría la charla, pero que a ustedes también les parezcan atractivas para entender algunas cosas que pasan por el mundo y por Argentina también. Así que les voy a compartir una presentación. La idea de la presentación un poco ilustrar, ¿no? ¿Me dicen si se ve bien? Sí, ¿no? Ilustrar un poco lo que les voy a contar para que no sea tan aburrido. Eh, la idea de alguna manera de esta charla tiene que ver con combinar dos elementos a partir de una charla que tuve con Micaela, ¿no? Hace ya varias semanas, que me comentó este ciclo, me pareció súper interesante y le dije, tal vez lo podríamos conectar con la cuestión que estudio yo actualmente, que tiene que ver con la derecha radical, porque existen esos elementos. El neoliberalismo y la derecha radical tienen cierta relación, tiene una relación que fue cambiando a lo largo del tiempo, que es lo que vamos a ver más tarde, y me parece interesante, ¿no?, ver este aspecto del neoliberalismo relacionado al concepto, o mejor dicho, al fenómeno de la derecha radical, en Europa en particular, pero tal vez después cuando charlemos un rato con las preguntas, etcétera, lo podamos analizar juntos en el caso de América Latina, porque de hecho creo que es un caso, digamos, la cuestión de la derecha radical en toda la región, me parece que es algo que todavía demanda mucho estudio, ¿no? Hay muchos colegas que están trabajando en eso y algunos les nombraré más tarde, pero me parece que demanda más y que es necesario. Así que bueno, arranco nomás. A ver. Cuando hablamos de derecha radical, yo lo primero que pienso es cuando se empezó a hablar mucho del tema, más allá del mundo académico, empezó a salir mucho en los medios, etcétera, y un momento que recuerdo es uno que mencionó Germán cuando me presentaba, que es cuando decidimos sacar este libro con el colega Andreu Jerez, un periodista español con el que he trabajado en varios proyectos, etcétera, y escribimos Epidemia Ultra, que se llama Epidemia Ultra antes de que exista la pandemia, con lo cual no hay intenciones de clickbait, después habrá funcionado. De hecho, hubo discusiones sobre si el podcast se tenía que llamar Epidemia Ultra, ¿no? Porque ya, ahí sí ya había pandemia, entonces parecía demasiado. Bueno, quedó el nombre, pero que conste que ese libro es de mayo de 2019 y nadie sabía nada del virus. Y en ese momento pasó esto, ¿no? Esto que ven acá son los resultados de las elecciones europeas separados por distrito, y es muy interesante ver cómo el color celeste, que sería el color que se le asigna a la derecha, a los partidos de derecha radical o de ultraderecha, tenían mucho peso en países como Polonia. Bueno, en Hungría aparecen con color azul oscuro porque en ese momento Víctor Orbán eh, era parte del Partido Popular Europeo, es decir, de las centros derechas, digamos, europeas, pero en realidad ya claramente sus decisiones y su agenda estaba alineada con la derecha radical, pero también vemos los partidarios del Brexit, por ejemplo, en Reino Unido, o el norte de Italia con la Lega,
y un poco incluso en el este de Alemania con AfD. Y digamos, en varios otros países también tenían ese crecimiento, tal es así que aproximadamente casi un cuarto de los parlamentarios europeos tenían que ver con una posición euroescéptica. Es raro, ¿no?, pensar que un parlamento tan importante y con un peso tan relevante en esa institución esté compuesto, que cada uno, digamos, de todos los que lo componen, uno de cada cuatro estén criticando, ¿no?, a esa unión, incluso al punto de decir que hay que eliminarla. Pero eso, digamos, no fue el punto cúlmine. El punto cúlmine cuando hablamos de derecha radical es cuando este señor, que ya llevaba bastante tiempo en el gobierno de Estados Unidos, porque fue elegido en 2016, si no recuerdo más, perdió la elección y pasó esto otro, ¿no? Ahí fue cuando, yo me acuerdo muy bien porque las escuchas del podcast de Epidemia Ultra subieron mucho, subieron las acciones, pero también porque, bueno, fue algo que conmocionó al mundo, ¿no? Todo el mundo vio esta foto, todo el mundo se acuerda del tipo de los cuernos gritando, ¿no? Y se acuerdan de, no sé, era una imagen de película de Hollywood, que nunca uno se imaginaba que iba a pasar, salvo que vengan los marcianos. Bueno, sí pasó, y no solamente que pasó ahí, en Estados Unidos, allá por el día, que si no recuerdo mal, era el día de los Reyes Magos, el 6 de enero, sino que también había pasado, pero meses antes, en Alemania. Esta imagen que ven a la izquierda, el edificio del fondo es el Bundestag, el Parlamento Federal Alemán, y la gente que está adelante es lo que quedó de una manifestación contra las medidas, de una manifestación anticuarentena, básicamente, que claramente estaba compuesta por muchos elementos de la derecha fuertemente antidemocrática. Eso se destaca por las banderas negras, blancas y rojas del Reich que se ven ahí, y que intentaron entrar. No lo lograron como después en Estados Unidos, pero intentaron entrar y fue toda una imagen que conmocionó a Alemania, ¿no? Porque primero ver esas imágenes ahí, esas banderas ahí, es un recuerdo de una época muy oscura en Alemania, y por otra parte, que la institución que representa el sistema democrático alemán digamos, haya tenido este intento de ultraje, también movilizó a mucha gente, y muchos se pusieron a pensar cómo podemos haber llegado a esto, ¿no? Después de tanta tragedia, después de lo que fue la época negra del nacionalsocialismo, que todavía exista esto así, que piensen que esto puede ser mejor que lo que tenemos. Y entonces ahí se empieza a hablar y se empieza a discutir mucho más sobre derecha radical en el mundo, en muchos lugares, ya, digamos, abiertamente por fuera del mundo académico, de manera más mainstream, si se quiere. Y ahí es donde empiezan, claro, las confusiones y las discusiones que son importantes y que me gustaría discutir o charlar con ustedes. La primera tiene que ver, como siempre en este tipo de charlas, un poco con definiciones, ¿no? Pero lo vamos a tratar de hacer lo más pedagógico posible. En primer lugar, aparece, como les decía, este concepto de derecha radical, que cuando uno lee cualquier artículo periodístico o incluso alguna que otra investigación, encuentra que se mezcla con todos estos conceptos, ¿no? Derecha radical, extrema derecha, ultraderecha, como si todos fueran sinónimos, como todos significaran lo mismo, como si se pudieran utilizar de manera indistinta, y esto no es así. Y no es así, y es importante saberlo porque son fenómenos diferentes que demandan respuestas diferentes por parte de la sociedad, por parte de la política incluso, y también porque tienen características diferentes y, digamos, peligros diferentes detrás de eso para algo muy importante, que es la cuestión democrática. Entonces, para hacer la división clara entre estos conceptos, me gustaría concentrarme en estos tres: derecha radical, extrema derecha, ultraderecha. Y la diferencia o el elemento más importante que tenemos que tomar para entender esa división es la cuestión de la democracia o los valores democráticos. Digamos, lo que está relacionado a este concepto de un tipo de sociedad que tiene un Estado de Derecho, que tiene ciertas reglas, que tiene ciertas formas de expresarse a través de elecciones, que tiene partidos políticos, instituciones, justicia, de separación de poderes, libertades, libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando básicamente en este libro que se llama La ultraderecha hoy, que existe en español, lo pueden seguro conseguir, de Cas Mudde, no sé si se ve, después les paso igual la referencia. Cuando leí ese libro, él lo explica como se los estoy contando ahora, así que básicamente lo que estoy haciendo es citar a Cas Mudde y me parece muy claro.
cuando un partido se declara abiertamente en contra de la democracia, que quiere otro sistema, que necesita expresar que la democracia es algo negativo y que el problema es ese de una sociedad, estamos hablando de extrema derecha. Un partido que está en contra de ese sistema, que está en contra de, que quiere reemplazar al sistema por otro, básicamente, ¿no? Que puede ser una dictadura, bueno, el sistema que a ustedes se les ocurra, y que posiblemente está relacionado con una visión, por ejemplo, fascista, nacionalsocialista o neonazi, etcétera, y que claramente está por fuera del sistema, o sea, trabaja para romper ese sistema, más allá de que existan partidos políticos que puedan de alguna manera intentar participar en elecciones, son marginales y ocupan ese espacio. Eso es la extrema derecha. Ahora, cuando vamos al concepto de derecha radical, no lo podemos digamos, utilizar como sinónimo de esa extrema derecha porque se refiere a otro tipo de partidos políticos. Son partidos políticos que están dentro del sistema y que respetan de alguna manera ciertos valores de una democracia, son partidos políticos que compiten en elecciones, son partidos políticos que juegan de alguna manera con las reglas del juego de esa democracia y que lo que hacen es, en el largo plazo, erosionar elementos importantes de esa democracia, del Estado de Derecho, etc. Es, digamos, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero es un conjunto o una familia de partidos políticos que está dentro del sistema democrático, que cumple de alguna manera con las características para ser parte de un sistema de partidos, pero que tiene esa constante erosión, esa constante lucha que con el tiempo pueden erosionar mucho al sistema democrático, y después vamos a ver algún ejemplo en concreto, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con un grupo de partidos que está en contra del sistema y que trabaja abiertamente y lo dice para reemplazarlo por otro, y el otro, la derecha radical, es un conjunto de partidos, o una familia de partidos que trabaja para tener dentro del sistema de partidos, para tener un sistema diferente seguramente, pero en el largo plazo, ¿no? Mientras tanto están dentro del sistema de partidos. Entonces, para entender más profundamente la derecha radical, les quiero describir 3 dimensiones que son muy importantes y terminar de cerrar ese concepto. Pero antes de pasar a eso, simplemente decir que el concepto de ultraderecha es un concepto que se utiliza para englobar a todos los partidos o a todas las fuerzas políticas, movimientos que están a la derecha de lo que sería la derecha tradicional mainstream, es decir, la derecha que tradicionalmente ocupa ese lugar, como pueden ser los conservadores, como pueden ser los demócratas cristianos, etc. Y ahí sí es donde se engloba y se utiliza ese concepto de ultraderecha para mencionar a todos esos partidos, ya sean de derecha radical como de extrema derecha. Es una especie de palabra paraguas, ¿no? Pero en realidad los fenómenos son diferentes, los peligros y digamos, la situación que representan son diferentes. Así que ahora sí les propongo pasar a concretamente la derecha radical, que es el fenómeno que me parece a mí más relevante, porque al estar dentro del sistema, al ser de alguna manera votados, al poder representar también de alguna manera la decepción o la desafección de ciertas partes de la ciudadanía, se convierte en una opción real que más allá de lo que proponen en concreto, y ese es el peligro que de alguna manera representan para la democracia en el mediano e incluso en el largo plazo. Bueno, vamos con las dimensiones. Ahí lo veo a Mario conectado. ¿Cómo estás, Mario? A ver, 3 dimensiones. Hola, Franco. Bien, todo bien. Bueno, 3 dimensiones que quería comentarles respecto de la derecha radical, que son también las que Cas Murray, que es este autor que les mostraba antes, resume en este libro, que si lo tienen en la universidad, lo recomiendo mucho que lo lean. No sé si está traducido al español, es un compilado de artículos muy importantes que ayudan a entender el fenómeno de la derecha radical, al menos en Europa. Y él explica el fenómeno a partir de 3 conceptos, ¿no? Él dice que el primero es la cuestión del autoritarismo, entendida como la idea de que la autoridad es lo más importante, una idea muy conservadora en el sentido de
cada uno tiene un lugar en el mundo y ese lugar en el mundo es el que te corresponde. Si sos aristócrata, bueno, naciste con sangre azul, te va muy bien. Si sos campesino, bueno, tendrás que ser campesino y trabajar la tierra porque es lo que te tocó y eso no se puede mover, ¿no? Y así como no se puede mover esos lugares en la sociedad, tampoco se puede mover quién es la autoridad y quién acata las órdenes. Ahí entra la cuestión de la disciplina y ahí entra obviamente la cuestión del ultraconservadurismo, ¿no? Entonces, para mencionar un par de ejemplos, uno es, a este señor lo conocen seguramente, se llama Santiago Abascal, jefe o presidente del partido Vox, la derecha radical española, y es un partido que claramente encaja en o digamos es un buen representante de este concepto o de esta dimensión del autoritarismo de la derecha radical. No sé si se llega a ver o si ustedes lo ven en sus computadoras, a la derecha abajo dice: atacar a los toros es atacar a España, ¿no? Un ejemplo de cómo ellos de alguna manera utilizan cuestiones de las tradiciones españolas, del tradicionalismo, para de alguna manera asociarla a la cuestión nacionalista abarcativa de España y apropiársela en su discurso político. Abajo de ese ven otro que dice: normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel del hombre, en el marco de un diario de fútbol, ¿no? Hablando de la selección femenina, etcétera, y bueno, de alguna manera indirectamente diciendo lo que mucha gente que vota ese tipo de partidos piensa, ¿no? Que tiene que ver con que la igualdad de género no existe y demás. Ese es un ejemplo interesante, y el otro es el de Giorgia Meloni, del partido Fratelli d'Italia, que se llama así porque así empieza el himno, ¿no? Entonces ya el nombre del partido demarca ese nacionalismo exacerbado, ¿no? Esa importancia de representar a la nación, y ahí lo que dice, bueno, no hace falta que lo traduzca, la pregunta es, y que nos hacemos siempre cuando hablamos de estos partidos, es ¿qué es la familia tradicional? ¿No? Porque cuando uno entiende cuál es la definición que estos partidos tienen de familia tradicional, uno termina por entender cuál es el discurso que están representando, ¿no? En este caso es claramente, según las propias declaraciones de Giorgia Meloni, una mamá, un papá, un o dos hijos y un perro, ¿no? Seguramente, o un gato tal vez. Entonces, esa familia está en peligro y por eso hay que defenderla cuando se ve amenazada por otras familias, por ejemplo, ¿no? Una familia donde no hay mamá y papá, sino hay dos mamás o dos papás o muchos perros, no sé, pero lo importante en este sentido es hay un orden que se está rompiendo, ¿no? Hay un orden que tiene que ver con la base de la sociedad según esta concepción, que es la familia, y que se pone en peligro y hay que defenderla. Ese primer grupo, o esa primera dimensión, hay que complementarla con una segunda que tiene que ver con el nativismo. Y es importante que lo charlemos porque después lo vamos a profundizar con la cuestión del neoliberalismo, ¿no? A ver, el nativismo lo que propone básicamente es la idea de que la sociedad tiene que ser homogénea. Una sociedad saludable, ordenada, positiva, pura, es una sociedad homogénea. Y cuando digo homogénea, lo digo en todo sentido. Lo digo en el sentido color de piel, color de ojos, altura, procedencia, gustos sexuales, etcétera, 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 ¿no? Es decir, incluso ideología, ¿no? Ahí puede entrar, es un significante que puede contener muchas definiciones, y en ese sentido, el nativismo va incluso más allá que el nacionalismo de por sí, ¿no? Porque el nacionalismo, claro que pueden tener esos componentes xenófobos o racistas, pero lo que destaca es el nativismo por encima del nacionalismo es el hecho de ser nativo, que va incluso por encima de la nación o del país, ¿no? Esa es una idea que tiene que ver con la identidad cultural, y es una idea mucho más flexible y maleable para el que ejerce el discurso político en un momento determinado que la de la nación, ¿no? Que se puede llegar a discutir. Yo siempre cuento la historia de Andreu Jerez, que lo nombré antes, que es con quien escribí los dos libros que mencionó Germán, y cuando hicimos el primero, el de la ultraderecha alemana, él fue a entrevistar a un diputado de ese partido, y a propósito, porque es un provocador,
se llevó su pasaporte alemán, porque él es español, pero también tiene el pasaporte alemán. Y cuando lo estaba entrevistando, en algún momento le puso el pasaporte arriba de la mesa y le dice, yo tengo este pasaporte alemán, ¿usted no piensa que yo también soy alemán o qué piensa esto? Y el tipo agarra el pasaporte, lo mira así, lo tira en la mesa y le dice, esto es solamente un papel, un permiso que te dimos nosotros los alemanes para que vos digas que sos alemán, pero vos sabés que no sos alemán y nunca vas a ser alemán. ¿No? O sea, no importa lo que dice la ley, no importa lo que dicen los papeles, esa persona no va a ser alemana nunca, y por consiguiente va a tener, no va a tener nunca los privilegios o los derechos que puede tener un alemán, y lo vamos a ver ahora enseguida con la cuestión esta del neoliberalismo en 2 minutos. Obviamente que este discurso encaja perfectamente con la antimigración, con el discurso anti-islam, que es de alguna manera los 2 elementos más importantes de estas nuevas derechas europeas, al menos desde el 2000 para acá. Y aparece un concepto que es muy importante, que es el del etnopluralismo, que lo usa mucho el movimiento identitario, es decir, las extremas derechas, pero que viene de hace mucho tiempo. Tiene que ver con autores que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a trabajar en la idea de desarrollar un marco teórico que justifique el racismo de una manera que vaya más allá de lo biológico, que era lo que hacía el nacionalsocialismo, y lo que hacen es desarrollar el racismo cultural, y tiene que ver con este concepto. Etnopluralismo viene básicamente la idea de pensar que a partir de esto, del concepto de una sociedad homogénea, lo que ellos definen o lo que ellos plantean es que el mundo está compuesto por muchas sociedades homogéneas, que básicamente si el mundo fuera perfecto estarían en determinados territorios o en determinados países separados por fronteras bien marcadas, y esas sociedades homogéneas serían todas perfectas dentro de su lógica propia, en tanto y en cuanto no se mezclen, porque en cuanto se mezclan se vuelven impuras. Mezclarse significa no solamente la cuestión concreta de emigrar, que obviamente es el pecado original para estos autores, sino mezclarse significa, por ejemplo, adoptar determinados comportamientos culturales que tienen que ver con la música, con la gastronomía, con el peinado, etcétera, que puedan de alguna manera contaminar a esas culturas que deberían estar separadas y aisladas. Por eso se habla de etnopluralismo. Ellos hablan de pluralidad, pero no dentro de una sociedad, que es lo que tenemos y lo que siempre hubo en la historia de la humanidad, sino que hablan de que la pluralidad es aislada, existe en diferentes lugares. Entonces, ese es el concepto de racismo cultural o racismo encubierto, ¿no? Y es como lo intentan definir. Y es la forma que tienen los grandes ideólogos de las derechas radicales para justificar su xenofobia de alguna manera. Acá, bueno, este ejemplo justo no tiene que ver con lo último que acabo de decir, sino con lo anterior. Es un cartel que anuncia, digamos, la marcha por el Día de la Independencia, o el Día Nacional de Polonia, que tiene que ver con una cuestión del periodo entre guerras, que digamos de alguna manera de donde se construye toda el relato de identidad nacional polaco actual, que es el único momento en el cual Polonia tenía cierta dignidad, según lo que ellos mismos cuentan de su historia, porque siempre o habían sido invadidos por Prusia, o por Napoleón, o por los rusos, siempre alguien les pegaba de algún lado. Entonces en ese momento era como que tenían ese orgullo, y tenían estos caballeros husares, que es esta imagen que se ve de rodillas, clavando una espada, y bueno, no hace falta que describa lo que está rompiendo, ¿no? La estrella roja, pero no solamente es roja, sino que tiene la bandera de LGTBI+. Entonces, bueno, nada, es todo una señal de cómo esa extrema derecha se manifiesta en ese tipo de momentos ultranacionalistas. Y el otro ejemplo, ahí sí aparece lo del etnopluralismo que les contaba. Estos son carteles electorales de Alternative für Deutschland, partido de derecha radical alemán. El de la derecha dice, nuevos alemanes, bueno, lo hacemos nosotros, ¿no? Y ahí pone la mujer embarazada, como diciendo, no hace falta esta migración para solucionar el problema demográfico, que es bastante grave en Alemania, sino que, bueno, podemos hacerlo nosotros. Hay otra imagen,
otro cartel que de alguna manera reproduce esta fórmula, pero con chicas vestidas más sexy, ¿no? También esto de, no solamente el mensaje de concreto, ¿no? De que nosotros no necesitamos migración desde el punto de vista demográfico, sino también la imagen de la mujer, ¿no? Como objeto, etc. Y el otro, el que está en el medio, dice, como con signos de pregunta y comillas, es una emergencia en el, digamos, ¿cómo se diría? Como una especie de naufragio, están en emergencia en el mar, y entonces lo que dicen, no es una emergencia en el mar, no es gente que está en peligro en el mar, que se va a ahogar, sino que es una ola de criminales que van a llegar, ¿no? Un poco jugando con la idea de ola y mar y tratando de... Es difícil de traducir, les pido disculpas, pero básicamente lo que quieren decir es los que vienen no son pobres personas que se están por ahogar, sino que son un grupo de criminales. Y abajo, como para aclararlo, dicen que el 52%, perdón, la criminalidad de los inmigrantes creció en ese año 2017 un 52%. No dicen de dónde sacan el dato, bueno, ponen un dato ahí y uno se lo tiene que creer. Básicamente para representar esto, ¿no? Ves que las sociedades deberían estar separadas, ves que esta gente no entiende estas reglas, no hay que robar, no hay que ser criminal, ellos no lo entienden porque son extranjeros. Básicamente esa es la idea y eso es lo que se escucha en esos discursos, y básicamente eso es también lo que permite, por ejemplo, tener un discurso anti-islam, ¿no? Y el otro ejemplo, para cerrar, y que vamos a ir ahora cuando hablemos de neoliberalismo y demás, a este punto, ¿no? Cuidar el sistema social, dice arriba. Y abajo dice que el dinero vaya para las jubilaciones en lugar de ir para los inmigrantes ilegales. Relacionando y planteando esta lucha de pobres, ¿no? Mi amigo Raúl Gil siempre dice, la lucha del último contra el anteúltimo de la escala social, de alguna manera. Entonces, enfrentar a los sectores más vulnerables que tal vez piensan que ese sistema social está siendo usado de manera equivocada, en lugar de ayudarlos a ellos que se sienten traicionados por la clase política, por las élites, etc. Y el enemigo no es solamente esa élite, sino que también es el migrante que llegó ahí y viene a robarle eso, ¿no? Y también, o sea, esa es una parte del destinatario, y la otra parte del destinatario, que tal vez ustedes tal vez me dirán después si es así, ¿no? Pero a mí me da la impresión que en Argentina también existe, que tiene que ver con personas que tal vez no necesitan o nunca han usado o no van a usar el sistema social, pero que les indigna de igual manera que lo use un extranjero, ¿no? Y no lo use el nativo, el local. Y para cerrar, la tercera dimensión que tiene que ver con el populismo, con la definición de populismo de este tipo de autores. Entonces, primero les voy a pasar un video que dura 1 minuto y medio, que es subtitulado una publicidad electoral del partido de Alternative für Deutschland. Ich will nicht mehr belogen werden. Was ich auch lese, wo ich es auch lese oder höre. Ich kann vielen Medien nicht mehr vertrauen. Ich will die Wahrheit wieder zurück. Ich möchte gerechte Löhne für gute Arbeit. Alle reden über Managergehälter und Geld für Flüchtlinge. Aber wer denkt an uns? Ich möchte soziale Gerechtigkeit zurück. Ich will, dass der Staat unsere Familien besser unterstützt. Nicht nur mit mehr Geld oder weniger Steuern, sondern auch mit viel mehr Anerkennung. Denn unsere Familien sind es wert, geschätzt zu werden. Dafür will ich Respekt zurück. Ich will, dass sich unsere Frauen und Kinder in unseren Städten wieder sicher fühlen. Deswegen müssen Polizei und Justiz ihre Arbeit konsequent tun dürfen und Verbrechern das Handwerk legen. Ich will Sicherheit und Ordnung wieder zurück. Ich will, dass Familien sich wieder kindgerechte Wohnungen leisten können. Auch mit geringen und mittleren Einkommen. Auch in der Stadt. Ich will bezahlbaren Wohnraum für alle zurück. Unsere Freiheit ist in Gefahr. Unsere Demokratie unter Beschuss. Die Altparteien sind zu schwach, sich dagegen zu wehren, oder wollen es gar nicht. Wir wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt, so wie wir es kennen. Wir wollen in Schleswig-Holstein in Sicherheit und Freiheit leben. Deswegen holen Sie sich Ihr Land zurück. Wählen Sie am 7. Mai mit beiden Stimmen die AfD. Bueno, esto es, voy a volver un segundo para mostrarlos el texto, sí, ahí. Este, como les decía, es un video de AfD, un poco viejo ya, pero que claramente
desde mi punto de vista representa uno de los elementos de este tipo de partidos. Miren, yo no lo hacía mucho que no lo anotaba, lo fui anotando. Cuando dice acá, al final de cada escena, dice yo quiero algo de vuelta, lo que dice es verdad, respeto, justicia social, seguridad, vivienda accesible, libertad. Si yo les planteaba estos elementos y les digo, ¿estamos de acuerdo con eso? Yo creo que la mayoría de ustedes me hubiesen dicho, sí, yo también quiero un partido que busque estos valores, ¿no? ¿Cómo no vamos a querer eso? Bueno, claro, porque lo que hace este tipo de partidos, y lo vamos a ver enseguida cuando pasemos a la siguiente parte de las fórmulas ganadoras, es de alguna manera apropiarse de determinados conceptos que están valorados positivamente de por sí, y lo que cambia es el contenido. Porque cuando nos están diciendo verdad, respeto, etcétera, no nos cuentan qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esa decisión, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver la verdad cuando el Señor habla al principio, y la imagen es excelente, ¿no? Del Señor sentado en su jardín, clase media, media alta, ¿no? Muy feliz a la mañana leyendo el diario, tomando café. Ese señor no tiene ningún tipo de problema en su vida. Y dice, los medios me mienten, ¿no? Los medios son malvados. Bueno, tal vez esa verdad que él plantea es que, como en Hungría, los medios tengan que ser controlados y nadie pueda decir nada en contra del gobierno, ¿no? Y tal vez esa es la verdad que busca. Bueno, este elemento tiene que ver con la tercera dimensión, que es la de populismo, y es un concepto un poco complicado cuando hablo en general con una audiencia que está en Latinoamérica, porque populismo tiene una connotación especial, ¿no? Ni hablar en Argentina, se utiliza muchas veces como sinónimo de demagogia, lo cual, si uno se abstiene al menos a las definiciones académicas, es falso, no tiene que ver con eso, pero bueno, claro, si el concepto se usa para eso, hay que intentar entenderlo en contexto. Lo que yo les quiero transmitir con la idea de populismo es una idea en la cual el mundo se divide en básicamente dos partes, que son entre sí homogéneas, digamos para sí. La primera parte es un pueblo puro, un pueblo que siempre ha sido atacado y maltratado por el otro grupo, que es la élite malvada y corrupta. Esa élite puede ser la política o los políticos, los partidos, puede ser las corporaciones económicas o la Unión Europea, o cualquier tipo de élite que de alguna manera pueda representar a ese enemigo que está de alguna manera maltratando al pueblo, que insisto, es homogéneo, ¿no? El pueblo quieren todo lo mismo y tienen todos los mismos problemas, y el único actor que se da cuenta de esta situación y que quiere ponerse del lado del pueblo y de alguna manera atacar a la élite es este partido político en este caso, ¿no? Entonces, claro, ellos son los grandes héroes que nos van a salvar de esa élite, o al menos eso es lo que intentan. Y lo más importante, y ese es el segundo punto, es que son los únicos que interpretan la voluntad general. Como les decía antes, hay una voluntad general, ¿no? Esto se refleja muy bien cuando uno escucha a un político hablar de sentido común, ¿no? No, el sentido común dice que tal cosa. Bueno, ¿qué significa el sentido común, no? ¿Quién lo define? ¿En qué libro está escrito cuál es el sentido común? Por ejemplo, ¿es el sentido común lo que dijo una de las líderes de este partido cuando llegaban los refugiados allá por 2015? Que como la Constitución dice que como último recurso se puede abrir fuego ante alguien que viole los derechos o mejor dicho, las leyes que se garantizan en términos de seguridad de la nación, para ella no estaría mal que la policía de la frontera abra fuego contra los migrantes que llegaban, contra los refugiados que llegaban a Alemania. ¿Es esa la voluntad general? Entonces ahí es donde, claro, es muy complicado profundizar en ese sentido, pero en líneas generales funciona bastante bien. Y el otro elemento que se deriva de esa discusión que se lleva a fondo en este tipo de debates, y no solamente en Alemania, habrán escuchado algún debate de Vox, por ejemplo, o incluso, bueno, casos en América Latina, es que el adversario político, ese que piensa diferente, ese que está en otro partido, es más que un adversario. Es alguien que, como le hace mal al pueblo, como está empeñado en destruir a ese pueblo, en ir en contra de sus intereses, en favorecer, por ejemplo, a los extranjeros que llegan en lugar de favorecer a los nativos,
ya no es parte de la competencia política, es un elemento maligno. O sea, entramos a una escala que tiene que ver con una discusión moral y no con una discusión política de proyecto o de políticas. Entonces, el adversario político llevando esta ideología a fondo debe ser eliminado, ¿no? Eliminado, ¿qué quiere decir? Bueno, tal vez, por ejemplo, insisto con el caso húngaro, y después lo vamos a ver de vuelta, tiene que ver con que ser oposición esté equivocado, que ser oposición sea negativo, que esté mal, ¿no? Y a partir de ahí se construye este discurso que se complementa con los otros dos elementos que les decía. Acuérdense, autoritarismo, nativismo y ahora populismo. Obviamente esto es un análisis, está desarmado, cuando uno lee un discurso o alguna declaración de este tipo de líderes, no aparece por separado, pero bueno, para eso estamos nosotros con el análisis. Entonces, una vez que tenemos esta definición de derecha radical, que obviamente es discutible, insisto, estoy tomando una serie de autores que escribieron sobre el tema, podemos discutirlo, pero me parece bastante razonable. Lo que le quiero contar, y ahí aparece la cuestión del neoliberalismo, y creo que les puede interesar, es la cuestión de cómo lo relacionamos, ¿no? Y ahí aparece tal vez una visión que tenemos que ver un poco más histórica. Se ha hablado siempre en los estudios sobre estos temas de las famosas fórmulas ganadoras, es decir, cómo hicieron partidos que eran marginales, que estaban, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, evaluados como la peor escoria, porque claro, tenían ideas parecidas a los que destruyeron Europa y mataron millones y millones de personas, cómo convertir a eso en un partido votable, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y pasó efectivamente en los años 70, 80, cuando aparece la segunda ola de derechas radicales y logran de alguna manera tener cierta relevancia. Esa primera fórmula, para resumirla en términos generales, en su propuesta, en su oferta política, presentaban dos elementos. En lo económico, una visión neoliberal, en sentido clásico, que todos ustedes saben, no hace falta que profundice, y se asociaba a una visión autoritaria en el tema de valores, valores en todo sentido, ¿no? Entonces, la mujer en casa, el hombre es el que sale y trabaja, o la familia es importante, o la religión en primero, bueno, todas las cuestiones que ustedes se puedan imaginar que van por ahí, ¿no? Y la cuestión neoliberal en términos clásicos, ¿no? De achicar el Estado, etc. Esta fórmula en las elecciones de los años 70 y 80 le funcionó muy bien a ciertos partidos que lograron de alguna manera superar ese techo psicológico del 10% y tuvieron bastante éxito en países como Bélgica, como Italia, como Francia, con formaciones que tenían en sus filas y parte de sus liderazgos personas muy relacionadas con, recordemos que estamos en los 70, o sea, pasaron apenas 30 años de la Segunda Guerra, entonces había personas que estaban relacionadas con el cooperacionismo, por ejemplo, con el nacionalsocialismo, había todavía elementos directos de relación con aquella época, y son justamente muchos de los líderes de estos partidos que les puse acá como ejemplo, y no casualmente son todos del oeste, ¿no? de Europa. Y la Lega Nord también aparece ahí como un elemento tal vez excepcional, que tiene que ver con ese regionalismo barra separatismo que existía en el norte de Italia, con un profundo racismo y desprecio hacia el sur de Italia, con un discurso también muy populista, decían siempre Roma ladrona, ¿no? Refiriéndose a Roma como la política, o los políticos, el centro político, y en los otros dos partidos, bueno, tanto Flams Bloc como Front National, en ese momento con Jean-Marie Le Pen, son partidos que claramente tenían en sus filas personas a los que el fascismo no les parecía algo tan negativo, ¿no? De alguna manera esto escribe Kitchell, que es uno de los autores que están en estos libros que les mostraba, y dice, bueno, esta fue la fórmula que lo llevó, entre comillas, a ganar. Ahora, lo que pasó fue que con el tiempo, ya entrando a los años, llegando a los 90, aparece una tercera ola de derechas radicales que plantea una fórmula diferente y que tiene éxito. Mantiene la idea autoritaria en términos de valores, ¿no? con esto de lo que está bien y lo que está mal, la disciplina, etc., pero cambia en la cuestión de cómo un partido debe trabajar en términos económicos,
y cambia, o de alguna manera elimina esta idea de el neoliberalismo como lo relevante, lo que tiene que hacer el Estado, y hablan de un Estado presente, un Estado intervencionista, hablan de defender el sistema social de los diferentes países, y agregan un elemento que es súper importante, y es que ese estado de bienestar, esa ayuda, ese estado presente que ayuda a los más vulnerables, tiene que priorizar claramente a los nativos, ¿no? Y ahí es donde aparece la idea de nativismo que les decía antes y que tiene como título la charla esta. De alguna manera el nativismo reemplazando y poniendo como elemento principal la lógica de un estado de bienestar, ¿no? Que de alguna manera haya equidad. Bueno, por eso es un poco difícil o es un poco complicado usar el concepto de estado de bienestar en este caso. Esto es lo que se ha escrito, estado de bienestar chauvinista, pero en realidad, ¿qué es un estado de bienestar cuando esa equidad solamente funciona para unos pocos que definen este tipo de partidos? ¿Quiénes son los nativos y los que van a beneficiarse de eso? Como les decía, eso pasa a partir de los 90. El criterio, como les decía, es el nativismo ultranacionalista, o sea, los beneficiarios del estado de bienestar son solo los nativos, y eso es lo justo, o sea, otra vez vuelve la escala moral, ¿no?, a la discusión, y utilizan, por eso también les quería comentar la dimensión de populismo, esta idea de, primero, unos enemigos, una élite enemiga del pueblo, el pueblo son solo los nativos, y la élite enemiga son los políticos que hacen políticas públicas que permiten que los inmigrantes se lleven los recursos del país, en lugar de que esos recursos se queden o sean para los nativos, que son los justos merecedores, ¿no?, de ese estado de bienestar. Y les pongo esta foto de Jörg Haider, que fue durante muchísimos años el jefe del partido FPÖ, que ahora no sé cómo se traduce, el Partido Liberal, sí, sería así, el Partido Liberal o Libre de Austria. ¿Por qué? Porque atrás dice Austria primero. No sé si les suena el eslogan de algún otro líder que les mostré hace un rato muy al principio de la charla. Austria primero ya allá por los años 90 y pico, y le fue muy bien. De hecho, este es el primer partido de derecha radical que logra entrar a un gobierno del occidente europeo. Eso generó un lío tan grande dentro de la Unión Europea que Austria recibió sanciones por haber formado este gobierno entre el partido, digamos, lo que sería la derecha mainstream, con este partido de ultraderecha, y con este señor al frente, y estamos hablando de un partido abiertamente ultraderechista, ¿no?, con todas las discusiones con todos los postulados que se le puedan adjudicar de anti-migración, etcétera, y que obedecen a esto que les pongo ahí, que suena muy politológico y qué sé yo. Hoy estuve hablando de eso, por eso aproveché para decirlo, que tiene que ver con esta idea de crisis de partidos mayoritarios o centro, o de centro, que en muchos lugares de Europa, donde básicamente el sistema es parlamentario, en casi todos los países, sufrían en ese momento una crisis por haberse acercado tanto al centro, haberse puesto en posturas tan moderadas y tan parecidas entre sí, que de alguna manera generaban una desconfianza en muchos sectores que se habían ido de alguna manera a la abstención, es decir, que no iban a votar, pero que con la aparición de este tipo de partidos más contestatarios, populistas, antisistema, o mejor dicho, antiélite, veían una forma de expresar ese descontento, ¿no? Yo siempre digo que este tipo de partidos son expertos en capitalizar electoralmente el descontento. De hecho, justamente ayer veía, cuando les decía lo de la discusión, lo del debate que hubo en Argentina, que vi alguna de los resúmenes que hubo y de los análisis, había alguien que decía, ¿no?, que en Twitter creo que era, sí, la verdad es que Milei, que es el candidato libertario, no me gustó cómo estuvo en el debate, qué sé yo, pero yo voto igual, ¿no? Y alguien abajo le preguntaba, ¿por qué lo votas igual? Y porque es el único que no es igual a los demás, el único que puede expresar que no me gusta ninguno de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que logra ese tipo de partidos, hacerse cargo de esa demanda de poder expresar el enojo. Y bueno, y como les decía antes, estos partidos, los representantes de esta idea, de estas nuevas derechas de la tercera ola, tiene que ver
con el FPÖ, que es el partido que ven ahí, y más que nada el Partido Popular de Suiza, ¿no? Que algunos tal vez ustedes conocen porque se hizo muy famoso por imponerse en todos esos referéndums, ¿no? Ustedes saben que en Suiza es muy importante, digamos, toda esa política de referéndum, se consulta popular para prácticamente cualquier decisión. De hecho, eso va a ser un episodio de Epidemia Ultra de la segunda temporada, porque me pareció muy relevante. Algunos de esos referéndums tienen hasta, en algunos de los cantones, tienen hasta nivel constitucional, con lo cual lo que se dice ahí pasa a ser algo muy relevante en términos efectivos de implementación. Y hubo uno muy famoso con la construcción de minaretes, ¿no? Con el tema del anti-islam, etc. Y bueno, es un partido que tiene mucho éxito y que ha gobernado durante mucho tiempo, o co-gobernado en Suiza, ¿no? Y el elemento que me pareció interesante investigando más sobre este tema es lo que hace Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, en Francia, que de alguna manera complejiza, tunea la fórmula ganadora que les explicaba antes, porque le agrega un elemento que es clave para entender cómo ella llegó a tener el éxito, y en Francia el Front National llegó a tener el éxito que tuvo, incluso hasta llegar al balotage, ¿no? Con 30 y pico %, que es un montón para este tipo de partidos. Lo que pasa es que bueno, el sistema francés, digamos, al no ser proporcional, no le pudo sacar el provecho que le hubiese sacado un partido similar en otro país. Ella lo que hace es mantener básicamente la fórmula ganadora que les mencionaba antes, estado de bienestar chauvinista más ideas autoritarias en términos de valores, ¿no? Por ejemplo, qué es la familia, etc. Pero lo modera en términos societales. ¿Qué quiero decir con eso? Esto lo dice un colega que se llama Guillermo Fernández. Guillermo Fernández escribió este libro que se llama ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. Es español, con lo cual el libro está en español y si lo pueden conseguir se los recomiendo. Y él explica todo el caso del Front Nacional, pero sirve para entender también la derecha radical en Europa. Y lo que él cuenta es que Marine Le Pen lo que hace en esta moderación es intentar incorporar elementos o conceptos propios de la política más moderada, ¿no? O de los partidos políticos más moderados, ¿no? Entonces aparece la cuestión de la libertad, de la soberanía, de la nación, pero también aparecen elementos como el matrimonio igualitario, como por ejemplo la igualdad de género incluso, es decir, empiezan a aparecer elementos propios en ese caso de la sociedad francesa, pero en muchos otros países de Europa Occidental se daba, que eran características propias de la sociedad. Ya había muchas mujeres emancipadas que tenían que vivir o porque eran madres solteras o porque habían decidido hacerlo así y no dependían de un hombre y no eran amas de casa y su deseo de vida o el que se transmitía no era ser ama de casa, sino que ya eran profesionales, etc. El cambio existía, ya estaba dado en esa sociedad y lo que ella decide es dejar de combatir con esas cosas y tratar de asveniárselas. Otro elemento, por ejemplo, importante es la cuestión de la ecología o del cuidado del medio ambiente, donde ella de alguna manera lo transforma en algo nacionalista, diciendo hay que cuidar a la madre tierra, ¿no? Entonces tratando de adueñarse de eso, pero dentro de sus conceptos, intentando de alguna manera captar elementos de esos otros partidos, ¿no? Eso tuvo que ver con todo un proceso que ella misma llamó la desdiabolización de su partido. Por eso también a algún punto hasta le cambia el nombre, en lugar de ser Front Nacional pasa a ser Rassemblement National, que significa como reagrupación nacional. Incluso acá la ven, por ejemplo, en este cartel que les pongo, ni aparece el logo del partido, ni siquiera su apellido, ojo, ¿no? Dice Marín ahí, y no tiene que ver como a veces pasa en Argentina, que decir por el nombre es como un acercamiento, sino que tiene que ver con que no aparezca Le Pen, ¿no? Que tiene ya un peso propio. Y ahí lo que dice en el medio, bueno, ella haciéndose cargo de Francia, ¿no? Encima vestida con el azul, con el Le Bleu propio francés, encarnando, ¿no? De alguna manera al país. Y lo que entiende ella, y digamos la idea no, obviamente no es de ella, sino que es de ahora no me acuerdo de su aliado, bueno, después los busco y se los digo, que ahora no me acuerdo el nombre,
de alguna manera él es el que diseña o el que le dice, bueno, podemos ir por acá, y obviamente ella ve que va por ahí, que de alguna manera le plantea, mirá, lo que nos pueden empezar a votar es gente que no cree más en la política, ¿no? Es gente que está tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, es un electorado transversal a quien podemos llegar a conquistar porque no están yendo a votar, porque no creen más en esta élite, en estos partidos que ya existen desde hace décadas en Francia. Le podemos ofrecer esto. Entonces empieza articulando esta idea de estado de bienestar chauvinista solamente para los franceses, y los franceses que ellos dicen que son franceses, porque recordemos que Francia tenía cientos de colonias, y hay argelinos y senegaleses, etcétera, en muchos lugares de Francia. Bueno, esos no son exactamente los nativos, ¿no? Los nativos serían los otros franceses, los que se parecen a la chica esta de la foto. Y aparece otro elemento, y ahí es donde terminan de conectar con ese electorado transversal indignado o anti, mejor dicho, que se sienten perdedores, ¿no? De la globalización, perdedores de estas élites, de esta situación de Europa Occidental, ¿no? Allá por los años 2000, que tiene que ver con esa crítica a la Unión Europea, ¿no? Y ahí lo que se intenta es apelar, o mejor dicho, enmarcar esa crítica a la Unión Europea como una reivindicación democrática y soberana, ¿no? Francia, y ahí estamos volviendo ya a un discurso muy histórico, les diría, Francia es lo suficientemente fuerte como para decidir qué hace el Estado, y no tienen por qué venir estos burócratas de Bruselas a decirnos lo que tienen que hacer, diría, ¿no? Marine Le Pen. Este es un elemento que se repite en muchas otras derechas europeas, por eso también lo destaco, y tiene que ver justamente con esa idea de los de fuera, que serían, en este caso ya no la élite nacional, que está aliada a esa élite de fuera, pero digamos, la élite de fuera, de Bruselas, que no los eligió nadie, que están ahí, son hombres de traje grises, deciden lo que pasa acá. Es decir, esto termina siendo poco democrático. Deberíamos nosotros decidir lo que hacemos en Francia, en Alemania, en Holanda, donde sea. Y transforman esa crítica en una suerte de reivindicación de valores propios. ¿Se acuerdan al principio cuando hablamos de valores propios de una democracia? Y el último punto, bueno, ya se los mencioné antes, acá los enlisté, ¿no? Aparecen posiciones que en un partido como este eran impensables, ¿no? Aparece la cuestión del aborto, derecho de las mujeres, ecología, matrimonio homosexual, etc. Todo eso, en este paquete, en este combo, le permite, de alguna manera, a Marine Le Pen afinar un poco esta fórmula ganadora, insisto, todavía alejada de la cuestión neoliberal, de esa cuestión del Estado no tiene que intervenir, etc., pero incorporando estos valores societales o estas discusiones societales que decía el colega Guillermo, que insisto, recomiendo leer. Ahora esto no se termina ahí, y voy al último punto porque ya yo voy como una hora, ¿no? Y cierro. El último punto. Estas fórmulas ganadoras ahora, casi que les diría, fuimos de década por década, ¿no? Hablamos de 70-80, después los 90, después los 2000, bueno, vamos a los 2010. En el 2010 de pronto tenemos una especie de vuelta, ¿no? ¿Vieron como la moda, que uno se viste de determinada manera y 40 años después se visten igual? Bueno, esto es parecido. Vuelve una idea neoliberal relacionada con una visión autoritaria, tanto de valores en general como de los societales que mencionábamos antes, a partir de 2010 con este señor. Este señor se llama Viktor Orbán, es el presidente de Hungría. Ahora que se retira Angela Merkel, va a pasar a ser el líder más longevo de Europa, es decir, el que más tiempo lleva como jefe de un poder ejecutivo. Y lo que él construye, a partir de todo este tiempo en el poder y toda la deconstrucción progresiva del Estado democrático en ese país, en Hungría, es un autoritarismo cada vez más pronunciado, que pone en discusión el Estado de Derecho, que como contamos en el último episodio de Epidemia Ultra, episodio doble, un poco largo, pero creo que está muy interesante para entender esto, representa la metamorfosis y el miedo de cualquier sistema de partidos europeos de que una centro-derecha mainstream se transforme y adopte, incorpore todos los valores de la derecha radical. Y esto es lo que pasó en Hungría. Este señor
era un liberal que vuelve después de la caída del muro de Berlín a Hungría, a un partido liberal para intentar reconstruirla y era un luchador en contra del régimen soviético o comunista, y con el tiempo, entre el año 90 hasta el 2010, hace que su partido vaya cambiando, pasando de ser liberal a conservador, y de conservador a convertirse en una derecha radical con todas las letras, y convertir a Hungría en un país que claramente es un Estado no liberal. De hecho, eso no lo digo yo, sino que lo dice Víctor Orbán. Él mismo ha dado una conferencia que es histórica en una especie de programa de verano en una ciudad en Rumania. Bueno, es una historia que después si quieren se las cuento, no importa. Y él lo que explica en ese encuentro es: yo estoy fundando la idea de Estado iliberal. Un Estado iliberal es un Estado que de alguna manera tiene elementos propios de la democracia liberal, por ejemplo, votar, la voluntad popular, pero que no acepta otro tipo de mandamientos, como por ejemplo lo que nos dice la Unión Europea que tenemos que hacer, o lo que nos dicen las feministas que tenemos que pensar de cómo son nuestras familias, o lo que nos dicen el marxismo cultural internacional, representado por ejemplo, George Soros, sobre cómo tenemos que hacer o dejar de hacer o estar en nuestra sociedad, ¿no? Todas estas teorías conspirativas que se van mezclando y se van haciendo grandes, terminan de alguna manera construyendo este elemento. Y lo interesante de esto, ya dije la Unión Europea, es que atrás de esto aparece todo un modelo neoliberal en ese Estado. Un modelo que tiene que ver con Orbán al hacerse con el control de todo el Estado e incluso practicar la expropiación para uso público, etc. Aparece el bonapartismo. Esto no lo digo yo, sino lo dice una investigadora. Después les voy a pasar el artículo para los que lean en inglés, que explica todo esto en profundidad, donde ciertas empresas o ciertos beneficios o ciertos, incluso a nivel rural, ciertas tierras pasan a ser vendidas a personas que comienzan a componer una aristocracia adicta a Víctor Orbán, ¿no? La orbanización en su máximo esplendor. Entonces se empieza a construir un capitalismo de grandes amigos, grandes terratenientes, grandes empresarios, que son absolutamente leales a Víctor Orbán. De hecho, sin él no existirían como tales, y aplican dentro de las empresas y de las acciones, digamos, o mejor dicho, de las actividades económicas que van llevando adelante, políticas claramente neoliberales. Neoliberales, por ejemplo, en flexibilización laboral al máximo, ¿no? Donde el obrero europeo, húngaro, gana muchísimo menos que en cualquier otro lugar de Europa, y eso se sostiene con la presión del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, grandes empresas, productoras automotrices alemanas, por nombrar algún ejemplo, se ven muy atraídas para abrir centrales, o mejor dicho, fábricas, ¿no? En ese lugar, dentro de la Unión Europea. Imagínense, no tienen que irse a no sé cuál otro país alejado, y pueden ahí, a partir del apoyo del propio gobierno, del propio Estado iliberal de Víctor Orbán, sin tener ningún problema, porque la justicia también es adicta o la prensa no escribe sobre eso, a hacer funcionar esas fábricas a precios dumping, ¿no? Por ejemplo, en términos de lo que se le paga a los obreros, ¿no? Esto ha generado ciertas contradicciones propias en el sistema, por ejemplo, que muchos húngaros migran y se van. Entonces en Hungría hay una fuerte falta de mano de obra que no encaja con la política antimigratoria. Es decir, Hungría no puede traer migrantes que acepten un sueldo barato para reemplazar a esos que se van. Entonces lo que hizo Orbán fue generar una ley que se llama ley de retorno, creo que es, no me acuerdo ahora el nombre exacto, que lo que hace básicamente es decir, si vos tenés algún antepasado húngaro, magiar, como dicen ellos, entonces tenés derecho, sos parte de Hungría, sos parte integral de la sangre húngara y tenés derecho a volver y vas a tener beneficios, etc. Cosa que, bueno, encaja en esta idea muy, muy, muy rara, ¿no? de lo que es la definición del nativo, etc. Pero básicamente, para terminar y para cerrar esto, y ahí se hago una pausa y les pido disculpas por la extensión, hay una tendencia autoritaria, claramente,
una tendencia donde el Estado se hace grande, donde el Estado de alguna manera abarca todos los niveles, todas las dimensiones. Es la derecha radical que les explicaba desde el principio en todo su esplendor y en el poder, en un país chico, por suerte, pero igual sigue siendo muy relevante, y de hecho funcionando como contrapeso del resto. Ahora que no está Merkel, incluso no hay otro que se enfrente a Orbán en términos simbólicos a nivel de la Unión Europea, que tiene como modelo detrás de todo eso un sistema neoliberal clásico en el sentido de cómo se explotan y cómo se ejecutan y cómo se utilizan los recursos disponibles para generar riqueza para unos pocos, ¿no? Riqueza, digamos, en ese sentido, y en esa moral, ¿no? De que, bueno, al que le va bien será porque trabaja mucho, porque eligió bien, y al que le va mal, bueno, tendrá que esforzarse, ¿no? Ese concepto que conocemos y que, bueno, después podemos discutir. Así que les agradezco mucho por la atención y quedo a disposición ahora de ustedes para escuchar lo que tienen para decir. Muchas gracias. Franco, muchas gracias. Excelente la exposición. Esperamos a que los participantes vuelquen sus comentarios, preguntas a través del chat, y bueno, se los iremos transmitiendo a Franco. Mario ya tiene levantada la mano, que es un asiduo preguntador en este ciclo. Así que, bueno, no, adelante, Mario, todo tuyo. Hola Franco, ¿cómo te va? Hola. Gracias por la exposición. Para los que quieran, obviamente, profundizar estos temas de esta larga trayectoria que lleva Franco de Ledone con el estudio de primero el trabajo sobre el trabajo muy interesante sobre la transformación semiológica de Alternativa para Alemania en los años que dejó de ser un viejo partido neonazi para convertirse en un partido de derecha radical, bueno, y todo lo que ya contó Franco. No solo el libro, sino que recomiendo enfáticamente el podcast de Epidemia Ultra, por lo menos la primera temporada que la escuché completa, donde hay un hilo conductor bien interesante y donde hay muchos datos que, por otro lado, bien interesante aprender qué pasa en países que nosotros no tenemos en el radar, como Luxemburgo, la India, los Países Bajos. Es bien interesante la extensión de este fenómeno. Yo te quiero preguntar dos cosas, Franco. Primero, que hagas alguna referencia sobre lo que vos me explicaste alguna vez, que es el movimiento que en los 60 heredó un poco las posiciones de la vieja derecha francesa, que luego se llamó la nueva derecha, la Nouvelle Droite, como origen de todo esto que se llama etnopluralismo y un poco la genealogía ideológica de estas derechas, que por otro lado, digamos, es el nacionalismo europeo. Uno lo puede buscar incluso en el siglo XIX, ¿no? Si uno buscara las raíces ideológicas que forman parte de ese guiso que se va armando y que se metamorfosea en las últimas 3 décadas, pero que de alguna manera mantiene algunos componentes que parecen estables, ¿no? Eso en primer lugar. Lo otro, 3 cosas. La otra, en uno de los testimonios del spot de Alternativa por Alemania, creo que es una mujer, la que está caminando por encima de un muelle muy, muy placentero, muy bucólico, dice, utiliza los términos reconocimiento y redistribución de alguna manera. Me parece que ahí sobre esto por ahí Micaela puede hacer alguna reflexión, porque efectivamente se trata de 2 términos que provienen de un debate que fue muy interesante entre Honneth y Fraser, pero también Judith Butler. O sea, hay una discusión que atravesó una parte del pensamiento de la izquierda occidental en los últimos 20 años, ¿no? Esas 2 categorías. Y por último, te pediría que no nos ahorres una reflexión sobre la coyuntura actual alemana, política alemana, las elecciones recientes, el fin de la era Merkel. Yo sé que da para mucho, que es bastante largo, pero me gustaría que te detengas, en todo caso, independientemente del panorama general y de cómo se va resolviendo la cosa, que te detengas sobre algunos datos interesantes de la performance de Alternativa por Alemania, que aparece como una especie de fracaso en primera instancia, pero que pareciera no ser tan fracaso. Simplemente eso. Muy bien. Bueno,
¿Quieren hacer alguna pregunta más y después contesto todo o quieren que vaya por estas? Como prefieran. Agregaría la que surgió ahora en el chat, que pregunta por el lugar de la religión en esas derechas radicales. Claramente en el caso de Bolsonaro eso es muy patente. No sé qué pasa en el caso de Europa. Y yo te agrego una más así, alguna referencia sobre esto último que mencionaste, esta especie de afinidad entre estas expresiones de derecha y las teorías conspirativas. ¿Puedes hacer alguna referencia más? Muy bien. Bueno, vamos por partes. Tratando de ser concisos, si quieren, o sea, repreguntar o profundizar, o quieren que profundicemos, me avisan, pero a ver, empecemos por la cuestión esta de aquellos ideólogos, se podría decir los ideólogos de las nuevas derechas, que sin saberlo ya lo eran, allá por, bueno, bastante tiempo atrás. Hay un libro que lo tengo por ahí, bueno, después se lo muestro, que habla de estos pensadores claves, ¿no? Para entender a estas nuevas derechas, que tiene que ver con un grupo que se constituye unos años después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de conservadores. Muchos habían sido de alguna manera aliados o habían aceptado como un mal menor al nacionalsocialismo, este grupo de conservadores que creyeron que aliándose con esa opción iban a poder de alguna manera eliminar lo que no querían y después controlar a ese nacionalsocialismo, cosa que obviamente no pasó, y son esos sectores conservadores previos, ¿no? Incluso algunos relacionados con cierta monarquía, en Alemania también, ¿no? Que fueron desplazados en muchos de esos países, y aparecen estos, como les decía, ideólogos, como Alain Benoit, por nombrar uno, hay varios más. Después, si quieren, insisto, les pongo el libro. Lo voy a anotar acá para no olvidarme. Y lo que hacen básicamente es construir una especie de marco teórico que permita lavar ciertas culpas y poder sostener ciertos pensamientos sin tener que cargar con el terrible crimen del nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, tratar de seguir pensando de manera racista abiertamente, pero sin que le digan nacionalsocialista. De hecho, ellos no eran parte de eso, pero pensaban como eso, ¿no? Y aparece un elemento muy importante en eso, que es el conservadurismo en su sentido más clásico, ¿no? El conservadurismo, como les decía hace un rato, como una concepción que como el elemento básico de eso es el status quo, ¿no? Sos lo que te tocó ser y eso no se puede cambiar. Está en contra de cualquier idea, por ejemplo, de movilidad social, ¿no? De progreso, o sea, está en contra de la idea, incluso hasta del mérito, ¿no? Es tu lugar en el mundo. Sos noble, bueno, muy bien. Sos campesino, bueno, también muy bien, y te lo aguantás. Y cualquier intento de modificar ese orden, esa disciplina, cualquier elemento que se salga por fuera de esos cuadrados, es una amenaza. Y hay que reaccionar, por eso se habla de reaccionario, ¿no? Hay que reaccionar ante eso, hay que eliminarlo, ¿no? Ahí aparece este grupo de ideólogos que se reunieron en un grupo que se llamaba GRIS. Ahora no recuerdo exactamente lo que significaba cada una de las letras, pero parece como GRIS en inglés, ¿no? Grecia en inglés, que se escribe igual y que tiene que ver con... Franco, Grupo de Investigación y Estudio para la Civilización Europea, en francés. Ahí lo tenés, perfecto. Sí. Perfecto. Ese GRIS, ese grupo de investigación, básicamente lo que intentaban era decir, tenemos que salvar a Europa y la podemos salvar solamente cuidando estos valores conservadores, ¿no? Y lo que hicieron básicamente fue, como les conté hace un rato y no hace falta que repita, construir todo ese armado, ese pensamiento a partir del cual Europa era pura, igual de pura que lo era África o que lo que era cualquier otro lugar. Lo importante es que no se mezclen, ¿no? Es muy interesante ver cómo se retoman esas ideas siempre y cómo han quedado ahí en la masa crítica pensante de estos grupos, de estos ideólogos, incluso hasta hoy, que por ejemplo hace un tiempo había comprado una revista
obviamente muy cercana a Alternative für Deutschland, una revista de noticias, pero también con ciertos reportajes, y había notas, por ejemplo, donde se criticaban a los alemanes, ¿no? En una revista nacionalista se criticaba a los alemanes por robar elementos culturales de otras culturas, como por ejemplo a los alemanes que se hacían rastas, ¿no? Porque eso era parte de una cultura que no le corresponde a Alemania. Un alemán, si se hace una rasta, lo que está haciendo es agrediendo a esa cultura que debería usar rasta, no sé, africano, jamaiquina o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es mantener esa pureza a rajatabla, ¿no? Y este grupo de ideólogos se mantuvo, digamos, de generación en generación, y siempre, cada X cantidad de años, resurgen para de alguna manera intentar revitalizar ese pensamiento. Y hoy en día, por ejemplo, en Alemania tenemos uno que trabaja muy cerca de Alternative für Deutschland, que se llama Kubitschek, que es básicamente el dueño de una editorial, y lo que hace es producir todo el tiempo libros que tienen que ver con esto, ¿no? Y entre otras cosas, y ahí lo conecto con la última pregunta y ya la resolvemos también, una de las cosas que hace esa editorial es publicar constantemente libros que sostengan teorías conspirativas. Las teorías conspirativas es un elemento muy importante de este tipo de partidos, porque activan toda digamos, todo ese esquema que les mencionaba antes cuando hablábamos de populismo, que tiene que ver con ese peligro o esa amenaza latente que está ahí, de la que nadie se ha dado cuenta, solamente ese partido, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el que construye Víctor Orbán a través de un asesor comunicacional que tuvo, que había trabajado en Estados Unidos y que lo había apoyado en una de sus campañas, y que le explica: vos necesitas un enemigo, pero un enemigo de carne y hueso, incluso si puede ser de este país interno, para que vos le puedas mostrar a los húngaros cuál es tu némesis, ¿no? Contra qué estás luchando, y que ese enemigo represente todos esos valores contra los que vos luchás, ¿no? Y aparece la idea de George Soros, que es húngaro, que es un rico, que es un banquero, que es judío, y que de alguna manera representa, según él, todo lo malo, ¿no? Entonces, George Soros financiando o elementos o políticas progresistas en contra de los intereses de Hungría, ¿no? Que quiere crecer, etc. Eso es un elemento fundamental, la idea de las teorías conspirativas, y cuando aparecen todo lo que hemos visto con la pandemia, etc., es como que salen a la luz muchas de esas, ¿no? Hay un libro muy interesante, que ese sí no se los paso porque están en alemán, pero se los cuento, que tiene que ver con las redes de extrema derecha en Alemania, y habla de cómo eso se mueve en el mundo de el gaming, ¿no? En todos los foros que existen alrededor de estos juegos, que los juegan muchos jóvenes, y que de alguna manera utilizan los juegos para tener esa conexión y armar esas redes, y que queden ocultas o tras esas, digamos, tras la idea de jugar un juego en realidad, y que ¿no, Franco? ¿Cómo? En Twitch. En Twitch, pero también en Steam, por ejemplo, digamos, todo lo que pueda ofrecer una plataforma para intercambio y reorganización, ¿no? Entonces ahí digamos, estas organizaciones lo que hacen es difundir estas teorías conspirativas, ¿no? Y generar esa idea de que estamos todos de acuerdo, esa endogeneidad comunicacional, ¿no? De alguna manera, viste, esto pasó, y llamando o hablando de datos que no están respaldados, pero que existe una investigación o una persona que escribió en algún blog que, no sé, la Tierra es plana, o el cambio climático no existe, o etcétera, etcétera, ¿no? Es un elemento importante, y también lo que hay que entender, y ahí es algo que tal vez tiene que ver con la neurociencia, y no es parte de esta charla, pero me parece importante, y es nuestra necesidad de escuchar historias, y de que esas historias, cuanto más coherentes sean, más ganas tengamos de que sean reales, ¿no? Entonces, una teoría conspirativa bien contada, más allá de que la premisa inicial sea falsa, como le puede pasar a alguien que tiene esquizofrenia, ¿no? Que cree que es Jesús, y todo lo demás es lógico. El problema es que cree que es Jesús, ¿no?
pero todo lo otro que piensa tiene una coherencia. Bueno, esto es parecido en ese sentido, y las derechas radicales son muy capaces de contar historias. De hecho, sus capacidades comunicacionales exceden por mucho a sus capacidades políticas. Hay algunos que dicen que si, bueno, sacando el ejemplo de Orbán, cualquier otra de estas o de derechas radicales que venimos mencionando llegasen al poder, en Italia, en Francia, en algún país, y tuviesen todo el poder, no sabrían muy bien qué hacer, porque no está muy claro cuál es su corpus, cuál es su lógica y cómo van a ejecutar lo que dicen que querían hacer. Pero bueno, eso sobre algunos puntos. Sobre el tema de la religión, que lo anoté acá, para la pregunta que hacían, bueno, ya lo dijo Micaela, la cuestión de Bolsonaro y el evangelismo, aunque también es cierto que el evangelismo es un actor político que sabe cómo moverse y que digamos, no solamente ha estado con Bolsonaro, digamos, para ser claros, ha hecho alianzas con muchas fuerzas políticas. Lo interesante y tal vez lo que más llama la atención de esa alianza entre Bolsonaro y esos movimientos evangélicos tiene que ver con la unión que hay digamos, en estas ideas ultraconservadoras respecto de ciertos valores societales, como decíamos antes, ¿no? Entonces, cómo tiene que ser la familia, qué puede hacer la mujer, la cuestión del aborto, etcétera, o la homosexualidad, etcétera. Pero si vamos a otros ejemplos, y vamos a Europa, ya que me preguntaban sobre eso, es interesante, por ejemplo, el caso de Polonia, donde el catolicismo ultra que existe en ese país, y que es algo muy especial y muy característico de Polonia en particular, juega un rol súper importante en la fuerza política que tienen o que tenían los hermanos Kaczynski, ahora quedó uno solo porque el otro se murió en un accidente de helicóptero o de avión, no sé, pero aéreo, y que se apoyan mucho en la iglesia, ¿no? en toda esa estructura y básicamente en todo el aparato cuasi político, ¿no? Porque la mayoría de las decisiones relevantes que se discuten y que tienen que ver con cuestiones de el aborto, cuestiones de homosexualidad, todos estos elementos de discusión que de alguna manera posicionan al partido en ese sector ultraconservador, es apoyado, financiado, promovido desde el punto de vista comunicacional por todo el aparato también comunicacional de la iglesia, ¿no? Que tienen radios que son muy escuchadas, y los propios curas, ¿no? en los sermones, etc. Es una simbiosis muy fuerte en ese país en particular. También obviamente en Italia, con el sector ultra digamos, del Vaticano, que existe, hay conexiones potentes. Por ejemplo, Giorgia Meloni tiene ciertas conexiones también con la iglesia, más que nada por defender esta agenda, ¿no? de familia tradicional y demás. También se ha visto que hay muchas conexiones entre el sector ex aristocrático o noble de AfD en Alemania. Hay, digamos, una parte de AfD tiene muchas facciones, bueno, como todo partido, pero hay una parte representada por Beatrix von Storch que tiene que ver con aquellos nobles alemanes que perdieron su posición y sus tierras, más que nada de noble, con el nacionalsocialismo y después, pero también que no se los reconoció después de la caída del nacionalsocialismo, que tiene que ver mucho con los que están en el este, en la RDA, ¿no? Que fueron todos expropiados y a la lona con todo. Bueno, esos se han reunido y trabajan en conjunto para devolver, ellos le llaman la identidad nacional a esta persona, bueno, le podríamos llamar las tierras, ¿no? De los nobles o de los ex nobles a estos grupos, y básicamente tienen conexiones a través de diferentes países de Europa en esas monarquías o en esos círculos monárquicos y nobles que también llegan hasta ahí el Vaticano y de alguna manera también funcionan en ese sentido. Así que ahí habría algunas de las conexiones que me preguntaban. Después, bueno, no sé, el caso de Vox en España y la relación con la iglesia más conservadora también, bueno, pero en ese sentido existen. Y bueno, el tema decías vos en el spot, después si querés vos, Micaela, podés también complementar, es fundamental el tema del reconocimiento, ¿no? Reconocimiento y redistribución, pero yo pondría más el acento en reconocimiento por su valor psicológico. Esta idea de sentirse no escuchado, de sentir que sos menos que el otro, y lo conecto con la pregunta del fin de la era Merkel y que
que me hacía Mario sobre AfD y demás, en el este de Alemania, si uno mira el mapa, se lo mostraría, pero mucho trabajo poner el mapa, pero búsquenlo, el mapa de la última elección, uno puede ver en función de los votos que recibió AfD, dónde está la vieja RDA y dónde está el oeste de Alemania, ¿no? La República Federal, o la ex República Federal, que ahora es todo. ¿Por qué? ¿Por qué se ve eso? Porque en el este la decepción, la necesidad de expresar el descontento es mucho más fuerte que en el oeste. Hay una encuesta muy clara que se hizo en 2019, después de unas elecciones regionales en el este, donde se decía que aproximadamente el 70%, en algunos lugares llegaban a 3/4, al 75%, pero promedio era casi 70% de los alemanes del este se sentían ciudadanos alemanes de segunda clase respecto de los del oeste. Y eso 30 años después de la reunificación, ¿no? Y eso es una de las grandes deudas que tiene, de alguna manera, Alemania con aproximadamente 1/3 de su población, que es la que vive en esa vieja RDA, que durante mucho tiempo, o mejor dicho, al principio, después de la reunificación, confiaron en la promesa, dijeron, bueno, vamos a hacer, como dicen estos, igual que Alemania Federal enseguida. Eso no pasó, hubo mucha inversión, sí, es cierto, y está mejor, pero las diferencias siguen existiendo. Por el mismo trabajo, en el mismo lugar, con las mismas competencias, ganás 20% menos en el este que en el oeste. Eso existe hoy, 30 años después. Esa decepción que se empieza a dar ya hacia fines de los 90, sube mucho el desempleo, Alemania estaba muy mal, se transforma en desafección, abstencionismo, no había ningún partido a que votar, de vez en cuando aparecía algún antisistema y se lo votaba, pero era realmente lo más importante era esa abstención, los niveles de participación bajan rápidamente, y después en el año 2013 aparece AfD, que se hace fuerte en 2017. Y entre 2013 y 2017 lo que logran es convencer a muchos de esos electores del este de que ellos eran el partido que les podía devolver la voz que habían perdido. Entonces, si bien la CDU, y es cierto, y tanto la CDU como los partidos de izquierda perdieron votos respecto de AfD, la ganancia más importante en términos absolutos viene de la abstención. Es esa gente que no creía en la política y que vuelve de alguna manera a pasar a votar para apoyar a esta expresión de enojo, ¿no? Y para cerrar, y relacionándolo con lo que me preguntaba también Mario de AfD, lo que vimos fue una caída de 2 puntos y pico, habían sacado 12,6, ahora sacaron 10 y algo, una caída de 2 puntos que es relevante, pero que no es lo suficientemente relevante como para decir que ese partido ya no importa más. Ese partido tiene, voy a hacer un recorrido muy rápido, problemas con la justicia por financiamiento ilegal, problemas con la justicia porque muchas organizaciones internas del partido están siendo vigiladas por la Oficina Federal de Protección de la Constitución por considerarlas no democráticas o luchando contra la democracia, es decir, por extremistas. Tienen problemas con la campaña porque hicieron una campaña descoordinada con 2 candidatos que eran los peores que podían elegir y no controlaron nunca, cosa que sí en 2017, la agenda. Nunca se habló de los temas que a ellos les importan o que pueden hacer que movilicen el electorado, como puede ser migración, islam, seguridad, etc. Y es un partido que en todo ese lío, con todas esas cuestiones negativas, sumándole una lucha interna muy fuerte entre 2 facciones que se están boicoteando, perdieron solo 2 puntos y sacaron 10%. Lo que nos dice este resultado, desde mi punto de vista, es que es un partido que ha logrado consolidar una base electoral pese a sus propios problemas. Es una base electoral muy localizada en el este, es decir, es un partido que prácticamente pasa a ser regional. En el este, para que se den una idea, si fueran 2 países separados, AfD en el oeste hubiese sacado menos del 6%, casi el 5%, y en el oeste sacaron el 25%, 1 de cada 4 votos. De hecho, en la ex RDA, son la segunda fuerza después de la socialdemocracia. Superaron al partido de Merkel. En el oeste no, en el oeste están creo que quintos. Entonces, es un partido que, insisto, pese a todo eso, logró esa consolidación, es una consolidación fuerte en ese sector del país, y lo que es más preocupante es justamente la AfD, la de esa región, la que está controlada por la facción más radical.
o sea, la más antidemocrática dentro de este partido de derecha radical. Con lo cual, digamos, el problema, lejos de solucionarse, se mantiene. Por suerte no se empeora, esa es la buena noticia, pero tampoco se debería, digamos, significar que, bueno, se debilita este tipo de expresiones. Y un elemento más que es fundamental, al tener 2 periodos consecutivos en el Bundestag, reciben financiamiento del Estado para tener una fundación política. No sé si lo saben, pero se los cuento, cada partido político en Alemania tiene una fundación política cercana desde el punto de vista ideológico. No son la misma, o sea, no comparten fondos, son autónomas entre sí, pero comparten ideología, ideas, objetivos. Y cada uno de los partidos tiene una. Y la condición para que te la financien es que estés 2 periodos consecutivos con representación en el Bundestag, y esto es lo que logró AfD, y esto significa más de 80 millones de euros que van a recibir en los próximos 4 años para hacer política de cooperación internacional, para formar cuadros políticos, para poder establecer programas de becarios, etcétera, básicamente dándole a una de las cosas que menos tiene AfD, que son cuadros políticos, cuadros técnicos, para poder seguirse desarrollando. Así que bueno, lo dejo ahí porque si no me extiendo otra vez demasiado. Bueno, estamos en hora. Acá hay una pregunta más en el chat y Mario tiene levantada la mano también. ¿Les parece? Hacemos esta que está aquí y lo habilitamos a Mario también, de María Virginia. Dice, ¿cómo se comportaron en Europa las derechas radicales con respecto a las medidas sanitarias de cuidado y campaña de vacunación? En Argentina, salvo excepciones, se dedicaron a boicotear todo, llegando a denunciar al Poder Ejecutivo por envenenamiento con las vacunas. Y Mario, no sé si quieres agregar la... Sí, una reflexión, y de paso recomiendo la lectura de una entrevista que salió en una revista que se llama Jacobin, una entrevista que la revista le hizo a Enzo Traverso. Próximamente va a aparecer otra que hizo Micaela Cuesta también a Enzo Traverso en Le Monde Diplomatique. Sobre un punto, lo hago muy rápido, no necesariamente es una pregunta, pero ahí hay una discusión que se le plantea a Traverso respecto de la posición de Habermas a propósito de esta cuestión del futuro de Alemania, de alguna manera. Habermas hace una propuesta que se llama como la salida de una democracia cosmopolita para Alemania, que no abandona el europeísmo, etcétera, etcétera. Y Traverso discute esa idea, me parece que de una manera bien interesante, porque de alguna manera la hipótesis de Traverso es también buena parte de este fortalecimiento de la derecha radical, en esto que explicó también Franco, que es cómo va en esa metamorfosis tomando consignas o términos incluso que no necesariamente pertenecen a la tradición de la derecha, y toda la confusión que hay en Europa alrededor de, incluso en el propio Casmud, sobre el uso, digamos, del término populismo. Lo que dice Traverso es, bueno, por ejemplo, el término soberanía, ¿no? Que es un término que en el caso de la derecha radical se convierte en un término que admite exclusivamente el atributo nacional, soberanía nacional. Entonces él dice, bueno, Traverso dice, bueno, perdón, la soberanía no solo es nacional. Es más, dice Traverso, no se puede pensar ninguna democracia, nosotros compartimos eso, ninguna democracia se puede pensar sin soberanía, es casi un elemento inescindible por la propia tradición del pensamiento político, y fundamentalmente porque uno podría oponer a ese atributo nacional, oponer el atributo popular. O sea, es posible pensar, y eso parecieran ser deudas, dice Traverso, que ha dejado la tradición del pensamiento de izquierda europea. Digo esto porque me parece que allí hay un punto de distinción. Nosotros hicimos un seminario con italianos y casualmente uno de los temas fue la cuestión de la soberanía, pensada no desde la lógica de cómo lo levanta la Lega Nord o Marine Le Pen y compañía, sino pensado desde el componente maravilloso que tiene en la tradición del pensamiento de la Revolución Francesa, pero también en la izquierda, y me parece que es un punto de distinción notable entre las experiencias de los gobiernos populares. Ya no quiero hablar de populismo en las primeras 2 décadas
de este siglo en América Latina, en donde efectivamente incluso gobiernos que tuvieron una posición muy latinoamericanista plantearon obviamente la dimensión nacional y popular de la gestión de la soberanía en el sentido de representación de un conjunto de una comunidad. A mí me parece que ahí hay algo que la laicización extrema de la izquierda europea, y yo diría la neoliberalización, por decirlo de alguna manera extrema, y la corrección neoliberal de la izquierda europea, ha dejado espacio, mucho espacio, para que esos términos sean adoptados por la derecha radical, que incluso la obligan a ni siquiera plantearse una discusión crítica sobre esos conceptos, ¿no? Digo, Traverso dice, bueno, el agua, la gestión del agua. ¿Por qué la gestión del agua? La gestión del agua, finalmente, un gobierno tiene que asumir la responsabilidad política frente a la cuestión ecológica de gestionar eso. Eso se hace en el contexto también de decisiones que son soberanas. No es una cuestión que se le deja exclusivamente, ¿no? Hay un europeísmo, dice Traverso, no de esta Unión Europea, hay un europeísmo popular para oponerle a este europeísmo que nos presentan como la única alternativa a los que critican a la democracia desde la extrema de la derecha radical. Y ahí parece haber una gran vacancia dejada, absolutamente generada por la izquierda tradicional europea, ¿no? Sí, bueno, esa es la cuestión de poder criticar y querer reformar ciertas cuestiones de la Unión Europea sin parecer ser euroscéptico, sin querer derrumbar el constructo, digamos, cuya mayor logro es haber tenido 70 años de paz en Europa, que en realidad es poquísimo, ¿no? Si lo miras en términos históricos, pero bueno, es algo, al menos para nuestras generaciones. Es una deuda pendiente, es una de las digamos, no lo voy a decir ahora, pero el fin de la era Merkel significa algunas cuestiones muy positivas. Yo valoro algunas cuestiones de Angela Merkel, las valoro, pero también es cierto que dejó muchas deudas, ¿no? Dejó muchas cuestiones sin resolver, fueron 16 años. Para empezar, esta cuestión de este y oeste en Alemania, en estos 30 años, más de la mitad los gobernó ella. Y la sensación de sentirse ciudadano de segunda clase para uno de cada tres, para 3 de cada 4 es un montón, ¿no? Entonces, pero sin profundizar en Merkel, uno de los temas también es la cuestión europea, ¿no? ¿Cómo podemos pretender reformar, cambiar, mejorar algunos mecanismos, algunas cuestiones de la Unión Europea sin caer o sin ser o sin querer parecernos a estos partidos que tienen ideas antidemocráticas y que usan a la Unión Europea para su discurso, para lograr esos apoyos, ¿no? Un elemento, por ejemplo, se dio en esta campaña, y es una de las cosas que seguramente van a venir, y vamos a ver si la socialdemocracia alemana lo permite, y es cambiar el sistema de votación, ¿no? Que es por consenso total. Y si vos tenés gente como Orbán o como el hermano Kaczynski en Polonia, bueno, es muy difícil generar eso sin que siempre llegues a consensos y al final no cambias nada. Pero para ir ahora sí directamente a la pregunta que me hacían de las medidas sanitarias, bueno, claramente la inmensa mayoría de estos partidos se plegaron a la idea de que la cuarentena era algo malo, sin ningún tipo de lógica, o sea, cambiando la argumentación constantemente en función de lo que valía decir. O sea, cuando había cuarentena, ¿no? Tendrían que haber apurado el desarrollo de vacunas. Cuando aparecieron las vacunas, no, las vacunas no se pueden poner porque no sé qué. Cuando sí funcionaban las vacunas, estoy hablando, les diría, de casi todos los países europeos, pero los casos que más conozco al respecto es Bélgica, Alemania, Italia y España, ¿no? Más o menos por ahí. Y cuando las vacunas ya funcionaban, la discusión es si es obligatoria o no es obligatoria, y si es obligatoria, el Estado otra vez se mete en tu vida privada, bueno, y al mismo tiempo contradiciéndose, ¿no? Diciendo que, bueno, hay que respetar la autoridad y qué sé yo. En el único lugar donde este tipo de partidos no tuvieron esta postura fue donde gobiernan, ¿no? Como en Hungría o como en Polonia, donde las decisiones fueron durísimas, era cuarentena obligatoria o la ibas a pasar mal. Y bueno, claro, Hungría incluso llegó a desafiar a la Unión Europea trayendo cargamento de vacunas chinas que no estaban aprobadas en la Unión Europea, pero él lo hizo igual. En algún momento en esta carrera a ver quién es el que más vacuna, Hungría estuvo primero en algún momento, ¿no? En aceleración, después, bueno, quedó en
en el promedio europeo, etcétera. Pero claramente, digamos, si tenemos que buscarle un lugar a estos partidos, fue en ese lugar, y tratando de utilizar esta estrategia que mencionamos antes, ¿no? De apropiarse del frame de la libertad, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero libertad, y todo lo que no es libertad es todo lo que dicen estos gobiernos, incluyendo, por ejemplo, las medidas de cuarentena, etcétera, ¿no? Y entonces, de nuevo, tratar de aprovechar el cansancio que tenemos todos, porque están todos los que ustedes están ahí, los millones que me están viendo ahora, y me incluyo, estamos muy cansados, ¿no? Por no decir una barbaridad, lo que pasa es que acá son las 23:45 y casi se me escapa. Pero sí, es algo que se puede decir que fue bastante homogéneo en ese sentido. Bueno. Perdón. No, dale. No voy a responder la pregunta de Mario porque lo quiero liberar a Franco, sobre todo, que está efectivamente pero en Alemania, adelante. una diferencia. No, esta es una conversación que vamos a seguir, así que no te preocupes, que seguramente habrá otras ocasiones para conversar sobre estos temas. Quería no cerrar sin agradecerte por tu presentación, por la paciencia, por la predisponibilidad a conversar siempre con nosotros, y seguramente te estaremos invitando más adelante, y ojalá pueda ser en vivo, o sea, que no vengan tercera ola, cuarta ola, ya ni sé cuál es, y podamos hacer algo en el campus de la universidad. El año que viene Franco viene, Y mientras tanto, sigan la serie de artículos que vas a publicar en Anfibia sobre las elecciones de Alemania, escuchen la segunda etapa de epidemia ultra, y el fin de la era Merkel también, ¿no? Es un productor de podcast de alto nivel, Franco. Muchas gracias, Franco. Les voy antes de que se vayan, les pongo rápido, ya les puse un link de Sage, que es el artículo sobre Orbán y el ordo-nacionalismo, me pareció muy interesante. Les dejo un par de links. Ese es el libro de Casmude, que está en español. Este es el otro libro que está en inglés sobre la derecha radical. Y este es el libro de este colega Guillermo Fernández, que también está en español y que les puede parecer interesante. Y si quieren después, Micaela, te mando el link de la presentación, por si alguien quiere tenerla. Dale, espectacular. Gracias, Muchísimas Franquito, abrazo. Gracias, Franco, y Chao, nos gracias. reencontramos en 15 días. Abrazo, chao. Nos vemos. Abrazo. Chao. Chao.